que resulta que no aprendimos a ser padres o nadie nos enseñó eso. ¿Qué es eso que le preocupa a un padre hoy en día de la educación de sus hijos? A mí me preocupa de la educación de mis hijos que estén llenándose de información errónea que no construya. Y a veces también me preocupa no estar presente para ellos. Y me encontré con capas, con unas capas que me pongo del papá perfecto, del papá que no se equivoca, del papá que todo lo soluciona, que el papá que todo lo resuelve. Cuando yo me pongo una capa, yo me estoy disfrazando de alguien que no soy. Entonces no hay cosa más costosa y cansona. Y como tú dijiste, ¿qué costo estás pagando? Caro, carísimo, porque vivir en mentira es una cosa esclavizante, que carga. Yo pienso que la capa más grande que yo me pongo es la del perfeccionismo, la del querer tener todo controlado, el que todo esté siempre perfecto. A veces estoy con ella y se me salen las lágrimas y me dice, mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Y yo, hija, la mamá también se siente triste, la mamá también es un ser humano así como tú. A los niños hay que hablarles de las crisis que estamos viviendo. ¡Ey, qué sabroso! Caminar en verdad. Qué bacano decirle a los hijos, hombre, mis hijos, estamos así, vamos a hacer así, me siento así. Necesitamos ser tantos padres como hijos tengamos, porque cada hijo tiene una particularidad. Mauricio, ¿qué es eso que le preocupa a un padre hoy en día de la educación de sus hijos? A mí me preocupa de la educación de mis hijos que estén llenándose de información errónea que no construya. Y a veces también me preocupa no estar presente para ellos. No ser suficientemente contundente cuando debo ejercer mi rol de padre desde el amor, desde la autoridad, desde la compañía, desde una sonrisa. A veces me preocupa eso. Bueno, Karen, y tú has visto la preocupación de un hombre. Ahora, desde tu perspectiva de mujer, ¿qué le preocupa a una mujer de la educación de sus hijos hoy en día? Bueno, principalmente lo que me preocupa de la educación de mi hija puede ser como que le estoy dejando yo a ella en su corazón, de que la estoy nutriendo. Como decía Mauricio, comparto el ser suficiente, buena mamá para ella, por lo menos llenarle todos los días de palabras positivas, de todas estas cosas que a ella le ayudan para su crecimiento. Sin embargo, también hay momentos en los que siento que soy demasiado exigente, entonces como también ¿qué me preocupa? No tener el equilibrio para poder guiarla con todos los recursos que ella necesita. Este es Desnudando Verdades. Bienvenidos a nuestro espacio. Y hoy es un día muy importante porque vamos a hablar nada más y nada menos de nuestros hijos. Y lo vamos a hablar como lo solemos hacer, desde la autenticidad, desde el amor, desde el querer descubrir todo eso que en estos días que he visitado colegios y que he hablado con niños nos ocupa. Cómo educamos mejor a nuestros hijos, cómo desde un amor sano podemos llevarle una información que efectivamente los impacte y los haga ser unos buenos miembros de sociedad. Hoy tengo dos invitados de lujo, y dos invitados de lujo porque además los escogí con diferencias generacionales. Tengo aquí el maduro, el experto, Mauricio Molinar. Yo no dije viejo, maduro. Quiere decir que un hombre que ya tiene 4 hijos. ¿Cómo se llaman tus hijos, Mauricio? Arturo, Mauricio José, Alejandra y Natalia. Como notarán, tiene una escuela, y una escuela que nos puede servir hoy aquí para vernos como padres. Y Karen apenas arranca sus pininos. ¿Cómo se llama tu niña? Victoria, Victoria. Entonces, ¿Tiene qué edad, Victoria? 3 años. 3 años. Conozco, es divina. Bueno, entonces, estamos aquí para abrirnos a eso, un espacio, para hablar de padres, porque en todo lo que he descubierto en estos días, encuentro de que los padres andamos buscando como información, como qué haría yo mejor para que mis hijos pudieran ser mejores hijos, mejores seres humanos. ¿Y saben qué siento? Que es que resulta que no aprendimos a ser padre o nadie nos enseñó eso. ¿Dónde aprendiste tú a ser papá? No, no hay un catálogo para eso. Lo aprendes haciéndolo, como manejar bicicleta, Luisa. No hay una forma que a ti te expliquen la aerodinámica de la bicicleta. Móntate y hágale. Y obviamente a veces en la bicicleta nos caímos. En la bicicleta a veces nos golpeamos y así también se aprende. Esa es la escuela de ser padre, caminar en verdad. En ¿Y la tú de dónde práctica, aprendiste a hacer? Sí. en la práctica, desde el día que Victoria nació y bueno, empecé como en este camino, ha sido un camino de aprendizaje donde yo también me cuestiono mucho, donde siempre tengo como un espacio
dentro de mí como, ¿será que sí lo estoy haciendo bien? ¿Será que no? ¿Qué puedo hacer? Quisiera una guía, entonces como que pienso que podría ser. Y yo voy a hablar aquí también como padre. A mí también me tocó así. Digamos que somos padres empíricos. Y fruto de ese padre empírico, yo he sentido que en este momento hay la posibilidad también de enseñar a los padres a ser padres, desde mis experiencias de vida, de lo que he aprendido. Desde tus Y creo, errores, de creo, tu creo fortaleza. que eso le ha aportado o le puede aportar. Porque es que, como lo dicen ustedes, no elegimos venir sin información de padre, pero sí podemos elegir el tipo de padre que queremos hacer y cómo lo queremos aprender. Por eso estamos abriendo un espacio muy prontamente que se llama Padres Cercanos, que es un proceso de formación de padres. Y no para ser los padres perfectos, sino para entender el rol de padre. A todos nos tocó eso, aprender ahí. Ahora vamos a hablar, porque quizás decimos que lo aprendemos en la práctica, pero también podemos tener otras fuentes de información que nos enseñaron a ser padres. Y bueno, hoy vamos a hablar, a veces se pega ahí. Así se siente mejor, Sí, sí, así es sí. más Estamos orgánico. más Hablar, vamos a confianza. hablar. No, Mauro, lo que pasa es que los que ven de pronto dicen, dijiste mal hablar y dijiste mal hablar. Papi, eso está bien y que Entonces, critiquen, que nos riposteen, entonces hoy trae vamos, más gente. hoy vamos a hablar de un cuento que da lugar a Padre Cercano, que es El papá de las nubes. Y vamos a arrancar por algo. Resulta, bueno, ambos leyeron el cuento, ¿verdad? Entonces, cuando yo voy a los colegios o cuando voy a cualquier lugar, la gente me pregunta, bueno, ¿y ese cuento es para niños de qué edades? Eso es lo primero que me hacen, porque pareciera que no es para el papá, pareciera que no es el adulto o que no es para el adulto. Y yo les quiero, ustedes que se leyeron el cuento, primero, que me digan un poquito qué sintieron cuando leyeron el cuento, pero segundo, ¿qué les responderían ustedes a esos que dicen para niños de qué edad es este cuento? ¿Y quién quiere arrancar? Vamos a arrancar ahora por Karen. Por las mujeres, por Sí, 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 favor. totalmente. Bueno, principalmente el libro me llevó a sentir muchas emociones porque me cuestiona y creo que es algo de lo que yo vivo en mi día a día con mi niña y es cuestionarme mucho sobre si lo estoy haciendo bien o por ejemplo cuando ella me dice, mamá, tú eres la mejor mamá del universo, la mejor mamá del mundo, entonces todos esos cuestionamientos que yo tengo internamente y que quizá ella me hace tener también me sentí que ante los ojos de un niño puedo ser una persona maravillosa, pero que eso no tiene que hacerme que yo oculte mis sentimientos. Por ejemplo, cuando yo me siento triste, trato de no ocultarme y eso lo he hecho a raíz del libro. A veces estoy con ella y se me salen las lágrimas y me dice, mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Y yo, hija, la mamá también se siente triste, la mamá también es un ser humano, así como tú. Entonces, creo que a través del libro he podido aprender a transmitirle mis sentimientos tal y como los estoy sintiendo, o sea, sin tener una máscara, sin tener una capa, sin sentir que soy la super mamá, sino siendo una mamá real para ella y que en el momento que ella se siente triste no tenga que también tener como esas capas y esas máscaras ante mí, sino que pueda sentirse humana como es, como soy yo también. Bueno, ¿y para niños de qué edad recomendarías tú ese cuento? Para niños de todas las edades, hasta los 100 años. Y yo casi siempre suelo decir que no hay nada más adulto que un cuento y que esto es para niños de un mes hasta 120 años. Mau, cuéntame de tu experiencia de la lectura del cuento y qué le contestarías a esos que se preguntan para niños de qué edades. Luisca, yo tengo una experiencia muy personal, muy íntima, que quiero compartirla con ustedes. De pronto tú la conoces un poquito. Y es que yo no pude estar en el lanzamiento al que tú nos invitaste. Recuerdas que estaba fuera de la ciudad. Fue mi señora, Nay, que creo que debes también hacer un podcast con ella, porque ser mamá de 4 es también exigente. Entonces me siento... Aquí tengo varias mamás en la parrilla. Voy a Sí, hacer un encuentro de yo madres. yo creo, pero por lo pronto hoy voy a tratar de representarla bien. Sin embargo, en esa semana, por mi trabajo, que lo conoces, debo estar viajando constantemente. Yo no estaba en la ciudad, cosa con la que lidio constantemente porque no estoy presente a veces en la semana y me toca una semana por fuera, otra en casa. Esa semana estaba por fuera, trabajando en la ciudad de Bogotá y no pude estar en el lanzamiento. Llegué en el último vuelo, llegué tarde y me levanté un poquito tarde, pero me levantó la niña y coincidencialmente, diosidencialmente, mi hija, una de mis gemelitas, se llama Nati, como la niña del cuento. Y ella se levantó en la mañana, Turi, mi hijo mayor, había dejado el cuento en la sala cuando llegó y Nati lo cogió y lo leyó
Entonces yo, la primera vez que leí el cuento, ya yo venía ministrado y Dateado. dateado por mi hija, que se me acerca y me dice, papi, qué cuento tan lindo el de Luis Carlos, y me habla de la experiencia que ella tiene conmigo. Y me dice, papi, ella obviamente me escribe muchas cartas, va a ser periodista, ya lo tenemos súper claro desde niña. Conquistadora, porque yo lo que veo es conquista y cuando tú dices que me escribe muchas cartas, Me te brilla. escribe cartas y me las entrega, me dice, esta pégala en el apartamento allá en Bogotá para cuando llegues me encuentres, ahí me pone esta foto. Pero tiene un diálogo conmigo en el que me dice, papi, tú también eres mi superhéroe. Y si algún día, papi, tienes que llorar, yo aquí voy a estar contigo. Y si algún día tienes que estar triste, papi, no pasa nada. Y yo sí le pido mucho a papá Dios que me permita que ellas puedan conocerme desde la debilidad, desde mis temores, desde lo orgánico, para utilizar esa palabra que está de moda en redes, de cómo soy yo. Y obviamente ya leí el cuento, pero ya venía enternecido con una lágrima y con la compañía de ella, que yo le dije, vamos a hacer algo, léemelo tú, leámoslo juntos otra vez. Y ella me lo leyó. Y qué bonito lo que dijiste acerca del cuento, porque el cuento nos permite tener una información que puede ser compartida precisamente con un niñito pequeñito, una niñita como Victoria que tiene 3 años, ¿verdad? O como un niño de 45 años. Aquí lo que tú tienes sentado es un niño de 45 años con estudios, con lo que tú quieras, con trabajo, con lo que sea, pero que leyendo este cuento me permitió volver a ser niño y pensar en mi papá y perdonar a papá también. Y abrazar a mi papá, hacerle una llamadita a papá y decirle, papi, sabes que te amo. Y si alguna vez pensé o dije cualquier cosa que haya pensado o dicho, perdóname porque hijo eres y padre serás. Se convertirás así, claro. Así es. Ah, bueno, listo, y gracias. Bueno, ¿y para niños de qué edad recomendarías entonces? Lo estoy recomendando para niños de 45 años, lo estoy recomendando para niños de 100 años o para un bebecito que apenas entiende las figuras y puedes contarle una historia. Y eso te felicito. Lo he hecho en privado, pero lo hago aquí delante de estas cámaras por poder entregar esperanza, por poder entregar amor y poder comunicar cosas que construyen. Hoy estamos llenos de información. Tú sabes una cosa, Luisca, que yo ahorita hablaba con alguien y le decía, cuando yo era niño había que esperar al mediodía para escuchar las noticias. Y después en la noche, a las 7 de la noche, para ver las noticias. Y habían 2 canales de televisión nada más. No había más nada. Y el resto eran novelas. Ahora estamos invadidos de No, información. ya cuando llega la noche uno se sabe las noticias, la Hermano, misma vaina, entonces. correcto, invadidos de información que nos llenan de cortisol, pero tú estás entregando información que nos llena de oxitocina, de esperanza, de una química bonita para construir cosas bonitas. Porque la familia es la principal célula de una sociedad y de un país. Y qué bonito que gente como tú se esté dedicando a hablarle a la familia. Te felicito por eso. Lo tomo con mucho cariño, pero también agregaría algo. Estos cuentos están hechos con algo muy especial y es el hecho de que hay unas ilustraciones pintadas a mano por un artista. Quiero agradecerle a Carlos Ariza que me ayudó en eso, de tal manera que cualquier niño que ve esas ilustraciones se conecta. O sea, los dibujos, las ilustraciones hablan solos. Claro, total. Para un niño que no lee es fácil entenderlo y es fácil leerle el cuento porque él lo está viendo graficado. Bueno, y vamos a arrancar un poquito con el cuento porque eso nos va a permitir tener otras conversaciones. Mau, este cuento realmente tiene un origen y un origen real, una carta que me escribió mi hija, que también se llama así, Natal. Nati, porque eso es otra cosa, este cuento no es ficción, este cuento es pura vivencia, es pura carne, eso me sucedió. Entonces, es parte de lo que quiero regalarle al mundo, que mis experiencias de vida, que son realistas, que no están inventadas, imaginadas, puedan verse plasmadas ahí, porque entre otras cosas, tengo la certeza que son las de muchos seres humanos. Y te quiero pedir que leamos esa carta inicial que me mandó mi hija Nati. Claro que sí. Esta carta dice así, querido papito. Ojo, Perdón, querido papato. ahora que Mao dice así, muchos me llamaban, se equivocó el cuento porque él debía decir papito. Mi hija me dice papato, pero como la gente siempre está buscando en qué se equivoca uno, entonces dice, ay, esto tiene un error porque debió ser papito. Ella me dice papato. Bueno, al lugar mi equivocación ahora leyendo, querido papato. Muchos niños en el colegio van a cine para ver a los superhéroes y yo afortunadamente no lo debo hacer porque lo tengo en casa. Eres tú. Eres el más fuerte, el más valiente, el que todo lo sabe y todo lo arregla. Gracias por cuidarme, por estar siempre ahí y por ser mi héroe favorito. Con amor, Nati. Karen, tú querías si Victoria te mandara esa carta.
¿Cómo te sentirías? Bueno, principalmente me sentiría muy feliz y muy orgullosa porque, a ver, que tu hija te diga que eres su superhéroe es un halago muy grande. Pero también entonces me revisaría también todo lo que estoy haciendo como mamá. Bueno, como ya yo sé el cuento, ya yo sé lo que No te viene. adelantes todavía, vámonos en la carta. Sí, sí, no, pues yo me sentiría muy orgullosa, feliz, dichosa, mejor dicho. Sí, a veces, sí, pues ella todavía no me hace cartas escritas, pero me hace dibujo y me dice, esta eres tu mamá, la mejor mamá del mundo, y mi corazón se pone gigante, gigante, entonces ya cuando me escriba cartas ya lloraré también, porque yo soy súper sentimental. Bueno, ¿y tú cómo te sentirías, Mau? Bueno, Luisca, a mí mis hijos me han escrito cartas, pero con las mujeres sucede algo distinto. Los hombres, los dibujos, los escritos de mis hijos son más pragmáticos y más directos, y cuando ellos me quieren decir algo me lo dicen y me abrazan. Mis hijos son cariñosos, ustedes los conocen, pero cuando te escribe una hija es distinto. Yo recibí una carta parecida a Luis Carlos en un momento de debilidad, en plena pandemia. Estaba comenzando la pandemia y yo estaba viviendo un momento complejo, complejo en mi vida profesional porque me quedé sin trabajo. Arranca la pandemia y yo me quedo sin trabajo. Y te podrás imaginar lo que hay en la cabeza de un ser humano que tiene 4 hijos, y mi hija me escribió una carta y me hizo ver algunas cosas que yo entendí también, que en esa carta de mi hija estaba Dios. Porque si hay alguien que puede tener la autorización para hablar en nombre de Dios, son los niños. La Biblia dice que el reino de los cielos es de los niños. De hecho, hay una escena en donde Jesús le vienen un pocotón de niños y se lo quieren apartar y dice, no, Señor, dejen que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Y yo entendí que era un mensaje que Dios me estaba diciendo cuando me dijo mi hija, papi, todo está bien, papi, vamos juntos para adelante. Y leer esta carta en el libro del Papá de las Nubes me conectó precisamente con ese momento y me ha llevado a entender que nuestros hijos nos ven en una dimensión que ni siquiera es mentira. Muy a pesar de que esta carta, cuando te la escribió Nati, muy seguramente tú habías cometido, no sé, cualquier cantidad de errores, cualquier cantidad de debilidades. El que ella te vea así no es mentira. O sea, la visión de un niño no es mentira. Eso eres para ella y eso representas para ella y eso es lo que yo represento para mi hija. Bueno, y cojo eso, Mauricio, porque indudablemente yo me sentí profundamente orgulloso. Y además es que realmente los padres muchas veces trabajamos para que los hijos nos vean así. Eso que escribe un peladito no es gratis, Así es es. todo lo que nosotros hacemos para que ellos nos vean. Somos los superhéroes, los supermanes, los que le resolvemos todo, los que hacemos todo. Entonces, desde ese lugar, nosotros nos encargamos de crear esa imagen. Pero también ahora que tú decías, no hay personas que puedan ver realmente más el amor en otra persona que los niños. Así es. Y eso es un mensaje que nos regalan los adultos, porque muchas veces no somos capaces de ver en el otro el amor de Dios. Y ellos alcanzan a ver eso y por eso quizás minimizan las cosas que vean de nosotros que aparentemente sean malas, entre comillas. Y así lo tomé. Pero también me puse a pensar, y ahora que lo decía, que todo eso que hacemos, en que yo digo, si estoy triste no le muestro a mi hijo, si está pasando algo en la casa no le digo para no preocupar a los pelados, si cualquier cosa que hacemos, muchas veces no hay recursos y no tenemos cómo pagar el colegio, tenemos problemas y no se lo decimos a los pelados. ¿Por qué? Porque no queremos trasladarle ese sufrimiento. Hay muchas cosas que nosotros desde nuestra humanidad y desde nuestro amor y desde la forma quizás que aprendimos a ser padres, obviamos mostrarle a nuestros hijos. Entonces, cuando llegó esa carta, el primer instante de felicidad fue ese, pero también dije, yo quiero ser un padre consciente. Vino un razonamiento después. Entonces ahí me pregunté, ¿qué es lo que realmente le estoy transmitiendo? Como dijo Karen, que se iba a adelantar un poquito a la historia, ¿qué es lo que realmente le estoy transmitiendo a mis hijos? Y me encontré con unas capas que me pongo del papá perfecto, del papá que no se equivoca, del papá que todo lo soluciona, que el papá que todo lo resuelve. ¿Qué capas crees que tú te pones o que te has puesto para que tus hijos también tengan una buena visión de ti? Porque a los padres, y ahí tendremos que preguntarnos si es por necesidad de reconocimiento, si es por ego, ¿por qué nos encanta que los hijos estén orgullosos de nosotros para ver de qué queremos que estén orgullosos de nosotros, No, sí o no? sin duda alguna, Luisca, hay un tema de necesidad de
de aval, necesidad de reconocimiento. Hay algunas presiones sociales también que nos llevan a demostrarnos a nosotros fuertes en lo profesional, en lo financiero, en lo social, qué sé yo, y eso terminan siendo capas. En lo personal, hablándote de mí, yo he tenido que reconocer que no soy tan fuerte como de pronto yo pensaba o mi ego me lo decía, y que cometo errores, que he tomado malas decisiones, pero me sirvió mucho, Luisca, en mi infancia, haber vivido crisis en casa. Yo viví crisis en casa como niño. La primera crisis que viví, apenas tuve uso de razón. Yo me estrené mi uso de razón a los 7, 8 años con una crisis. Era mi papá desahuciado en una clínica, desahuciado, desahuciado. Y eso hace parte de algo que después comparto en un libro que estoy proyectando y que obviamente también lo compartiremos. Y para mí fue fácil creer porque después mi papá fue sanado en contra de todo pronóstico. Pero me sirvió poder entender eso para decir a los niños hay que hablarles de las crisis que estamos viviendo. Incluso a veces hasta no esperar que ellos las identifiquen, llamarlos, hey, pasó esto, está sucediendo esta cosa para que podamos organizarnos. Ayer precisamente hablaba contigo acerca de que llegué tarde precisamente por llevarlo a uno de mis hijos, porque uno de mis hijos estuvo tarde. Yo le dije, mira, yo tengo que llegar a una reunión y si tú te demoras, yo voy a llegar tarde. Entonces necesitamos hablar y que en la casa estemos claros y no, hijo, te voy a consentir, porque él no tenía afán, él podía llegar a la hora que quisiera. Y yo puedo pechicarlo desde el temor a consentir a los hijos y decirle, tranquilo, no, 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 necesito que estés a tiempo y eso hay que conversarlo. Y eso hace, y este libro nos invita también a que nosotros podamos compartir nuestras capas. Una capa puede ser, ¿y saben qué? Yo estoy pasando por esto, tengo una enfermedad, estoy enfermo, necesito que juntos me ayuden porque, por ejemplo, que es mi caso ahora, necesito una alimentación especial. Y ahorita que lo dije, en estos 2 o 3 semanas, todo el mundo se metió en la línea de poder comer sano para acompañar a papá. El Mauricio anterior al papá de las nubes hubiese dicho, no, no, tranquilo, y yo tengo una comida aparte. ¿Y por qué? Si estamos juntos en esto. Bueno, y tomo, Mauricio, de ahí que hablar desde la verdad y hablar desde la autenticidad construye familia, da unión, solidariza, genera unos vínculos muy importantes, porque a veces, por ejemplo, a mí me sucedía, yo realmente muchas veces no cuento mis cosas, soy como aparentemente extrovertido, pero soy introvertido. Y a mis hijos también muchas veces no le contaba cosas. Y después yo le decía a los pelados, pero ustedes no cuentan nada de su vida. Ey, pero ¿y qué me van a contar si yo tampoco les compartía? Y hoy ese es el reflejo también de lo que yo mostré. Bueno, Vamos con Karen ahora. yo pienso que la capa más grande que yo me pongo es la del perfeccionismo, la del querer tener todo controlado, el que todo esté siempre perfecto, que Victoria siempre esté impecable, que yo siempre esté impecable, que las cosas del colegio sean perfectas y bueno, eso digamos que tuvo también un cambio después del libro. Me he permitido mostrarme más real y entender que no todo siempre sale como lo planeamos, también que ella lo entienda y que a veces esos cambios de planes y esas cosas que nos sacan como de la casilla también son válidas y que está bien, que no siempre tenemos que ser perfectos y eso nos hace humanos y nos hace más reales. Entonces pienso que esa es como mi capa principal y que de ahí me ha ayudado a quitarme de pronto las otras capitas que venía cargando, la de pronto de mostrarme sin duda, de mostrarme que yo todo lo sabía y ya poder tener como esas conversaciones, mi amor, esto la mamá no lo sabe, pero vamos a averiguarlo juntas o a veces me hace preguntas, incluso un libro sobre la tristeza y lo cogemos y mamá, pero ¿y por qué esta está triste? Así como cuando tú te sentiste triste, yo sí, mi amor, así cuando tú te sentiste, como cuando yo me sentí triste y cuando tú también te has sentido triste por eso y por lo otro. Entonces, esa capa me ha llevado a generar esa conversación con ella que a pesar de ser muy pequeña, tiene como toda esa capacidad de entendimiento y también de cuestionarme y cuestionarse. Bueno, y les quisiera preguntar, cuando nos ponemos esa capa tiene un costo para nosotros. ¿Qué costo ha tenido para ti colocarte esa capa de cuánto pesa esa capa Bueno, de perfeccionista? es un peso bastante grande porque, bueno, digamos que como mamá es una capa, pero cuando ya me salgo del rol de mamá, igual sigo cargando con la capa y creo que el peso aumenta porque entonces ya llega el área laboral, el área económica, el área de la casa, en el área familiar, entonces ese peso va como aumentando cuando ya salgo del rol de mamá, entonces es bastante fuerte. Y para ti, Mao, Luisca, es que si nosotros le ponemos nombre a la capa para ser un poquito, no sé, gráfico o un poquito más mordaz, una capa es vivir en mentira.
Cuando yo me pongo una capa, yo me estoy disfrazando de alguien que no soy. Entonces, no hay cosa más costosa y cansona. Y como tú dijiste, ¿qué costo estás pagando? Caro, carísimo, porque vivir en mentira es una cosa esclavizante que carga. Vivir en mentira, ¿cómo tapas una mentira? Con otra, y con otra, y con otra, y termina siendo Eso tiene una proyección geométrica. Una bola de y nieve. exponencial. Entonces, terminas cansado, costos, cansancio, dinero, salud, estrés. No hay cosa más sabrosa que vivir en la verdad. No hay cosa más sabrosa que reconocer y caminar en verdad, no solamente en la familia, con los amigos, con la vida. ¿Estás bien? Hey, estoy bien. Estoy triste. Tienes el derecho de estar triste. Tuviste un duelo. Tienes derecho a tener un duelo. Yo tuve una circunstancia hace unos poquitos tiempos, una reunión a la que llegué tarde porque falleció un amigo y yo no quería entrar a la reunión mal. Estaba desencajado, se había muerto un amigo querido. Entonces me cerré en un baño, no quería que me vieran porque yo soy el doctor Mauricio. Me cerré un baño para que no me vieran. Entonces entré tarde a la reunión y algunos compañeros de trabajo me dijeron, hey, llegaste tarde. Y yo, no, yo en mi cabeza dije, voy a decir que había un trancón, voy a decir que... Y dije, hombre, yo llegué tarde porque me llamaron a decirme que se murió un amigo y me puse a llorar. Y por eso llegué tarde a la reunión. Gracias por haberme esperado. E inmediatamente en la reunión hubo un cambio, no de pesar, sino De de solidaridad. empatía. Hey, Mao, pero tú nos hubieras dicho, lo hubiéramos rodado, no pasa nada, si quieres la rodamos. No, hey, qué sabroso caminar en verdad, qué bacano Sí. decirle a los hijos, hombre, mis hijos, estamos así, vamos a hacer así, me siento así, porque voy a encontrar, si encuentro empatía en unos compañeros de trabajo que no me quieren como me quieren mis hijos, ahora que más en mis hijos. Sí. Y bueno, tomo eso, la sabrosura de vivir en verdad. Pero además de eso también, como muchas veces creemos que con decir mentiras resolvemos los temas. Y Sí. realmente cuando decimos la verdad nos damos cuenta, ¿para qué tenía que decir la mentira? Así es. Tú ahorita dijiste, por ejemplo, con los hijos, tú le cuentas la realidad a tus hijos y de pronto los pelados frescos dicen, papi, vamos para adelante, tú vas a pensar que los pelados van a reaccionar, no sé qué. Con los amigos, con la pareja, con todo el mundo, necesitamos construir relaciones más auténticas. Así es. Sí, Sí. de acuerdo. Bueno, y estamos en la época de las capas y voy a seguir como un poquito la secuencia del papá de las nubes. Y luego que yo identifico esas capas y que ustedes acaban de identificar esas capas, ahorita escuché de ustedes que coincidían en decir, me ha tocado aprender en el recorrido de la vida. Y yo también pensaba que era así. Y me puse un ratico a montarme en la máquina del tiempo y me fui para mi historia. Y entonces ahí me dije, ¿será verdad que yo no tengo un aprendizaje de qué ser papá y qué ser mamá? Y me encontré en esa historia de que yo tuve un padre, tuve una madre y que de ese relacionamiento con ellos aprendí mucho de ser papá y de ser mamá. Y quizás ahora desde la adultez no lo reconocemos, pero ahí está todo el ADN de qué es ser padre y qué es ser madre. Así es. Entonces, tenemos como un aprendizaje, un punto de lanza, que depende de cómo lo gestionemos, cómo lo miremos y cómo lo aceptemos, puede ser la punta de lanza de cómo me comporto con mis hijos y cómo soy como papá. Entonces, quiero meterlos un poquito en esa máquina del tiempo. Y como, hey, este es el mes del niño, ahora viene el mes de la madre, el mes del padre, yo quiero que mezclemos todos aquí. Y entonces yo quiero acudir hoy a Mauricio hijo, a Karen hija, y que se ponen un poquito ahí. ¿Qué fue eso que yo aprendí de niño que hoy influye en mi forma de ser padre? ¿Qué fue eso que aprendí yo de niña que influye en mi forma de ser madre? Porque ahí hay también respuesta ¿para qué? Para ser un padre consciente, que eso es lo que corresponde mirar. Así es. Hacer, Luisca, un viaje a nuestra niñez es algo completamente necesario. Qué chévere que pudiéramos hacer este ejercicio de manera más continua y quienes tengan a papá y a mamá cerca o vivos, poder incluso llevarlos a dialogar. Voy a tratar de que el tiempo me ayude y ser prudente en el tiempo porque pudiera hablarte de muchas cosas que me influyen en el papá de hoy, de ese niño, Mauricio niño, de muchas cosas. Sí, pero Pero, vamos a ser puntualitos. pero puntualmente, Luisca, a mí me sirvió mucho esa experiencia de la cual te hablé
en donde mi papá y mi mamá acudieron a la fe. Mi papá estaba desahuciado. La gente veía a mi mamá ya como la próxima viuda, jovencita. Mi mamá tendría, qué sé yo, 32, 35 años, quizás menos, y con 2 hijos varones pequeñitos. Mi hermano Omar Felipe, no había nacido Jonathan el menor, pero mi hermano Felipe estaba chiquito. Y mi papá tomó una decisión. A mi papá le regalaron un libro que se llamaba El poder del pensamiento tenaz de Norman Vincent Peale, que es un libro que termina hablando acerca del pensamiento, de lo que tú piensas, pero al final el libro tiene una oración en donde tú le entregas tu vida a Jesús y le dices, yo quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Y mi papá se encerró en el baño con su atril de líquidos intravenosos y le dijo, yo me voy a morir, me tengo que morir, pues toma el control de mi vida, de mi mujer, de mis hijos, pero yo quiero que tú entres en mi vida. Y pasó un milagro, y pasó un milagro que comenzó a sanarse. Hoy en día en la Universidad del Norte todavía está la historia clínica de mi papá como un estudio clínico de muchos profesores médicos de la Universidad del Norte. Entonces, esa decisión de ellos dos de acudir a Dios en su vida marcó para mí un derrotero en la fe, sin religión. Me conoces, no soy un tipo religioso, pero sí decidí ante cualquier adversidad o ante cualquier circunstancia declarar que mi casa es una casa que le pertenece a Jesucristo y que mis hijos desde niños, desde nuestra imperfección toda, puedan tener una relación con Jesús. Eso me influyó como padre. Y puedo cometer 1000 errores, pero siempre le he dicho, yo puedo fallarte. Y yo te amo, pero hay alguien que te ama más que yo, hijo, y es Jesús. Bueno, ¿y en algún momento sentiste que tu papá era superhéroe? Sí, muchas veces. Uf, demasiado. Incluso hoy en día siento que él mismo se daba muy duro. Él mismo se daba muy duro y que incluso nosotros pudimos haberlo pensado. Por ejemplo, yo tenía un pensamiento, yo jugaba baloncesto y mi papá no iba a los partidos. No iba a los partidos. Ahora, ¿pero por qué no iba a los partidos? Nunca porque estuviera en la casa haciendo nada. Estaba trabajando, produciendo para sacarnos adelante en medio de tanta dificultad y con muy poco hizo mucho. Mi papá vino a ser profesional y yo fui a su grado ya siendo un adolescente. Pero hoy nosotros hemos sido a varios grados producto del esfuerzo que él hizo para que nosotros pudiéramos salir adelante. Entonces, claro que tuvo muchas capas de superhéroe, pero pudimos tener esos espacios de sanidad y de abrazarnos y de quitarnos esas capas y de reconocer a mi viejo como un superhéroe genuino, sin necesidad de mentiras ni nada de eso, sino un superhéroe sin capas, como es él, Arturo José Molinares Vélez. ¿Y tú, Karen? No empezaba y ya yo tengo la lágrima ahí. Bueno, yo soy hija de papás jóvenes. Si yo tuve a mi hija joven a los 23, mi mamá me tuvo a los 20, pero eh, creo que la enseñanza más grande que tengo de ella es ser auténtica, porque siempre la he visto así, a pesar de todas sus capas y de todo lo que ella me ha transmitido, la autenticidad y el ser una madre que siempre se mostró real conmigo. A ver, ella tenía 20, yo cuando ya tenía 3 años, ella tenía 23, entonces pues en su juventud siempre se mostró real. Siempre, hijas, estamos en esto, entonces yo siempre sentí que ella era como que, wow, ella me muestra su vida como es, no se disfraza, entonces como que para mí eso siempre fue como, yo siempre soñé con ser mamá joven y Dios me lo concedió. Entonces para mí es algo como un regalo del cielo porque yo soñaba con ser esa mamá que ella fue para mí, como verla tan real, verla disfrutar su juventud de mi lado, a mi lado, trabajando juntas, creciendo juntas y bueno, hoy que está aquí, digamos que lo vivo, mi mamá más que mi mamá es mi amiga sin pasarnos como en el rol, pero tener como esa experiencia de que Dios me regalara tantos años con ella, me parece como súper gratificante y qué bonito poder tener ese regalo yo también para vivirlo con mi hija, entonces creo que de verdad que es lo mejor que he podido tener de parte de ella. Sus capas siempre fueron muy reales, entonces yo no siento como de pronto que no, que es que ella, antes por el contrario, siempre hemos hablado con la verdad, siempre hemos tenido como esa desnudez de lo que nos está pasando la uno a la otra, incluso ahorita que conversábamos con el tema
de pronto de no mostrarnos real, antes por el contrario, a mí me cuesta mostrarme vulnerable, pero yo sé que el momento en el que yo en mi corazón digo, puf, ya tengo que decírselo a mi mamá, ya yo ahí sé que ya yo me derrumbé, que ya yo no tengo capas, que ya yo, se me acabó la mentira, ya. O sea, ese momento donde yo digo, tengo que mostrarme y hablar con ellas porque ya yo sé que ya yo no puedo cargar más lo que estoy cargando, entonces digamos que es un regalo de la vida que la vida me ha dado a mí para poder vivir la maternidad. Bueno, y esto que ustedes nos están narrando con tanta humanidad, con tanta vulnerabilidad, con tanto amor, es como un mensaje para todos los padres, que todos tenemos una historia. Pero Luisca, perdóname, y en esto quiero ser atrevido. Yo te pregunto entonces a ti también, Ya voy para allá. ¿qué cosas de tu infancia y de tu relación con tus viejos hoy influyen en tu relación con tus hijos? Ya voy para allá, porque precisamente iba a decir que todos tenemos una historia y que cada historia es diferente y que de esa historia necesitamos ser conscientes qué tomamos y qué no tomamos de ella, porque muchas veces desde algún lugar yo digo, eso que me pasó con papá no lo quiero repetir y sin embargo después me doy cuenta y lo estoy repitiendo. Eso que fue mi mamá yo no lo quiero ser y lo estoy repitiendo. ¿Por qué? Porque ahí nos colocamos en el lugar del niño herido. Y entonces yo te voy a hablar del niño que también se educó en una formación disfuncional. Y en el caso, por ejemplo, de un superhéroe que yo veía que era mi papá se encargaba de mostrarnos todo lo que era, pero también a veces lo que no era. Y yo siento que lo hacía por protegernos. Por ejemplo, mi papá decía vulgaridades, pero no le gustaba decirla delante de nosotros y se disgustaba con los amigos de él cuando decían una vulgaridad. Y entonces los amigos decían, no joda, pero si tú también decías vulgaridad y él ese, ¿entiendes? Entonces, y yo al final ya me reía, pero yo decía, ¿y para qué eso? ¿Entiendes? Y lo hacía con un cariño genuino. Y después entonces me decía que lo acompañara al estadio. Mierda, y yo me chorreaba, mentá madre y de todo, y nada más mi papá me miraba así. Entonces, ¿qué pasa? Que yo también veía a mi papá como un superhéroe, pero en algún momento mi papá cometió errores, errores que me afectaron a mí, que me sentí vulnerado como hijo, y realmente no lo tomé a bien. Hubo algún tiempo donde yo juzgué mucho a mi papá. Y me pasó algo que yo no sé si le pasarán a otros, pero creo que sí a bastantes, que con el tiempo yo comencé a tener logros, a tener éxitos académicos, a crecer, y en ese momento me entró la arrogancia que le entra al ser humano, que cree que entonces es más grande que su papá porque está ahí en ese lugar. Y qué tamaño error, porque después entendí que nunca podremos ser más grandes que papá, Así es. porque los zapatos de papá siempre nos van a Van a quedar quedar grandes. grandes. Entonces, toda esa reflexión me llevó a mí a decir, hey, yo no puedo volver a repetir la historia con mis hijos, pero no desde la inaceptación de mi papá y mi mamá, no desde criticarlos y cuestionarlos, sino de entender el mensaje de amor que cada cosa de ellos entregaba para mí. Por ejemplo, el caso de mi mamá era una pelada, mi mamá a los 20 años, si la mamá de Karen a los 20 años la tuvo, a los 20 años mi mamá tenía 3 hijos y ya estaba separada, le Dios. tocaba salir a trabajar y esa mujer cuando llegaba cansada, se encontraba 3 pelados queriendo jugar y que decía, oh, me tienen aburrido. Y realmente sí, era muy humano y muy normal. Claro. Pero ¿qué interpretaba el niño? Mi mamá no quiere jugar con nosotros. Entonces, todos esos juicios, todas esas cosas que suceden y que son normales, porque tampoco me voy Que a son decir del día a día de cualquier qué hogar. mal hijo, ni qué mal madre, ni nada de eso. Así es. Porque eso es otra cosa. Nos hemos encargado de categorizar qué es ser buen padre, qué es ser buena madre, y eso no existe, ¿entiendes? O sea, es lo que tú puedes hacer dentro de tu hijo con lo que tienes. Nadie es bueno ni nada malo. Lo que sí tenemos que aprender a hacerlo de mejor forma. Entonces, te comparto eso, que si tuve un momento, y eso lo narro en el cuento porque hoy lo puedo decir con amor, lo puedo decir sin dolor, lo puedo decir aceptando como humano también que tuve ese ciclo, porque qué mal hijo que no lo sabía, no lo Claro. entendía. Mi historia de vida lo estaba interpretando de esa manera, porque entre otras cosas la vida no es lo que nos sucede, la vida es cómo la interpretamos. Entonces, ¿cuál es el llamado también? Y por eso también estoy formando ese proceso de aprendizaje de padres cercanos, a reinterpretar nuestra historia, a poder darle un sentido. Y un día leí algo, que todo lo que nos sucede en la vida tiene un propósito de amor, a poder descubrir en cada cosa un propósito de amor para nosotros. Así es. Entonces, creo que eso fue como la catarsis que me sucedió ahí, el orgullo de ser padre,
la reflexión de la capa y meterme en mi historia. Porque entre otras cosas, cuando lees un cuento también sanas historia. Así es. Con tus hijos puedes sanar la historia y puedes sanar a papá y a mamá. Y eso queremos hacer en Padres Cercanos. Chévere. Bueno, ¿y qué pasa cuando uno toma conciencia de eso, de las capas, del orgullo y eso? A veces lo dejamos ahí y no actuamos. ¿A mí qué me sucedió? Yo tomé una decisión. Y tomé una decisión de que no quería seguir mostrándome como un superhéroe para mis hijos desde el lugar donde estaba, o sea, desde el lugar de la mentira vagara, supuestamente, sino desde la autenticidad. Si hoy tú tuvieras, Mau, que decir quiero cambiar esto frente a mis hijos de lo que ha sucedido, ¿qué decisión tomarías o cómo le mostrarías como un superhéroe ante tus hijos? Luisca, yo ese momento lo tuve y lo sigo teniendo todos los días, pero lo tuve precisamente en un momento de la vida en donde dialogando con mi señora le dije, esto no se lo pueden decir a los niños. Y ella me dijo, ya los niños lo saben. ¿Cómo? ¿Y quién se lo dijo? Ya se dieron cuenta, sobre todo porque hoy los niños, y tú tienes una niña, vienen con un chip de identificar, nada más de olfatear las cosas. Ellos huelen la información. Correcto. Sí, sí. Y te estoy hablando, volvemos otra vez al 2020, arrancando la pandemia, me dice mi hijo Arturo Javier, ¿cuál es el problema, papá? Tenemos que vender limonada, vendemos limonada. Y eso fue un momento de grandeza. Y qué bonito que él pueda contarle después a sus hijos la historia de decir, en la casa hubo un momento, una circunstancia en donde vendimos limonada. Ya después pasamos otros momentos donde hasta galletas vendió. Y hoy, que tú conociste esa historia. Claro, yo compré galletas, yo Tú eras colaboré para la principal, economía sí. de ese. Correcto. Y ese muchacho hoy tiene claro, después de haber vivido eso, Karen, él dice, yo no voy a ser empleado, yo voy a tener empresas. O sea, él a los 12 años aprendió, si yo lo hubiese ocultado en ese momento, él no hubiera nacido esa competencia en él. Él sabe hoy qué es un presupuesto, él sabe hoy costos, utilidades, sabe ahorrar, tiene cuenta. Yo a los 12 años no tenía plata en ninguna Ni cuenta de por ahorro. ahí, ni nos poníamos eso. Mau, y qué chévere lo que estás diciendo. Pero eso nació de un momento, Luisca, de verdad. Ahí estamos pasando este Totalmente. momento. ¿Y qué quería decirte? Que también con esas capas, con esa forma de no ser auténtico, le quitamos la fuerza de la vida a los Claro, pelados. así Ah, es. mira lo importante que aprendió él a ser empresario y no nos damos cuenta de eso porque los adultos creemos que es que él no va a pasar el trabajo que yo pasé, él no le va a suceder que esto. Y desde ese lugar de tratar de completar nuestra historia, no dejamos que ellos vivan su destino y Así su es, historia. así Entonces, es. necesitamos ocupar el real lugar de padre. Necesitamos ser padres Que le de pasó a Pepe también con Nati por una sobreprotección y totalmente, ella necesitaba enfrentarse también a algunas totalmente. circunstancias. Bueno, yo creo que yo todavía lo vivo más como internamente y no tanto como en confrontación con ella por su corta edad. Sin embargo, coincido en lo que dice Mau. Lo que pasa es que yo también he sido una mamá joven, una mamá que ha venido creciendo con el desarrollo del Internet y eso me ha llenado a mí de muchas herramientas, además que mi mamá y mi papá siempre han sido padres que me han dotado a mí de mucha educación, tanto en libros como en seminarios, como en diferentes espacios en los que yo he podido crecer como persona. Entonces, yo siento que eso me ha servido mucho a mí para poder guiar a Victoria desde mi intuición y desde una maternidad auténtica. Obviamente en el día a día tengo mis cuestionamientos, yo trabajo como independiente y yo creo que eso nace porque mi mamá siempre trabajó en una oficina, entonces yo siempre me quedaba solita. Entonces, pues, ajá, yo soy súper sentimental, entonces, pues, yo no quiero que mi hija crezca con como con esa ausencia en el día a día. Sin embargo, trabajo remoto, entonces tengo como esa oportunidad de estar ahí con ella, trabajar, entonces voy como que también es un peso, pero que lo hago con mucho amor porque, pues, sé que en sus primeros años lo va a valorar mucho y a medida que vaya siendo más independiente, pues me ha ido dando más libertad y ya yo he podido hacer otras cosas, pero creo que principalmente sería eso. Yo Creo que el termino próximo siempre podcast tienen que hacerlo con nuestros hijos o con niños para hablar también. Ayer precisamente estuve con dos niños Sí, y ayer voy a sí. preocupar. Pero lo grabaste. Sí, claro. Súper. Por eso está todo este escenario ya y quise aprovecharlo para Ok, seguir magnífico. hablando de eso. Iba a decir que de alguna manera leyéramos la carta final que yo hice cuando tomo la decisión de ser auténtico, pero eso hoy en día dice que es generar un spoiler.
Entonces Es real. no le voy a dar el spoiler a la gente. Antes y después no compran el libro, necesitamos que compren el libro. Sí, 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 y que hagan nuestro programa de Padres Cercanos, pero les quisiera preguntar a ustedes, después de todo este transcurrir, yo le mandé una carta a mi hija y en esa carta mi hija llega a una conclusión de que su papá no necesariamente es un superhéroe, pero cuando está con él y desde su amor, él la lleva a las nubes. Entonces yo quisiera preguntarles a ustedes para rematar este bonito espacio, ¿cómo te imaginas tú, Mau, siendo el papá de las nubes? ¿Qué tipo de papá serías con tus hijos como para construir ese papá que es el papá de las nubes? No que lo tiene en la nebulosa, sino que yo no sé, y voy a utilizar algo que se utiliza frecuentemente, por ejemplo, en las relaciones. Cuando uno está con una persona que ama o que hace el amor rico, dice, me llevaste a las nubes. Claro, ¿Cómo, plenitud. cómo lleva uno los hijos a las nubes? ¿Cómo te imaginas esa nube con tus hijos? Yo creo que ese bonito ejemplo que pones cuando hay una intimidad con la pareja, que uno dice, wow, estuvimos en las nubes, tiene que ver con una palabra que se llama plenitud. En la plenitud está las fortalezas de la expresión máxima de lo que somos. Yo creo que mis hijos hoy pueden construir conmigo una relación de padre que saben que todas sus fortalezas e incluso sus debilidades pueden estar confiados en que estarán al máximo en el desarrollo de sus dones, en el desarrollo de sus talentos, en el desarrollo de su capacidad. Contarán con un padre que les podrá permitir ser. Esa es la palabra, ser en sus fortalezas, en sus debilidades. Mis hijos se puedan sentir en las nubes siendo lo que son, autenticidad, lealtad a ellos mismos. ¿Y tú, Karen? Bueno, coincido con Mau porque siento que en este mundo donde hoy con el acceso a internet tenemos como tantas cosas falsas, vemos tantas cosas por redes y muchas veces nos llenamos como este está haciendo este está haciendo lo otro. Para mí lo más importante es que Victoria sea ella. A mí me ha pasado algo y es que desde que ella nació, yo me siento completa. O sea, no importa que el mundo por fuera se esté cayendo, pero el estar con ella me hace sentirme completa, segura, y yo creo que eso mismo quiero transmitirle yo a ella, esa seguridad de que no importa cuántas veces falle, no importa si se equivoca, si está triste, si lo hace súper bien, o sea, siempre va a estar la mamá aquí para apoyarla, para soportarla, para abrazarla, así como yo también lo he recibido de parte de mi madre. Entonces, creo que ese sería el Luisca, qué bonito lo que dice Karen y yo me sumo un poquito a lo que ella está poniendo en el diálogo, porque hoy nos entregan unos estereotipos en donde hay que calificar. Hoy el gran reto de nuestros niños es poder ser libres de los estereotipos, 100%. porque en las niñas la delgadez, en los niños hay una cantidad de estereotipos y hoy nosotros como padres estamos llamados también a que nuestros hijos crezcan libres de estereotipos. Yo tengo 4, tengo 2 varones de 14 años, Turi, Mao de 12 y las mellitas de 8 años. Son 4 mundos distintos. A veces entre ellos mismos se hacen bullying. Entre ellos mismos se hacen bullying porque no están de pronto en el estereotipo. Entonces, por ejemplo, mi hijo Mauricio José no le gusta el fútbol. No se ve un partido de béisbol, no se ve un partido de fútbol, pero tú le entregas un lienzo y te hace un tremendo dibujo. Entonces, cuando tú vienes y le dices, pero tú no quieres ir al estadio, pero tú no quieres ver partido. Entonces, hey, déjame meter el video, pero respóndele tú y dile, ven, haz un dibujo tú para ver si tú lo puedes hacer. Y quizás al vecino sí le gustaba pintar. Correcto, correcto, pero le dicen papá es amado. Ey, y entonces también las niñas son gemelas, estuvieron juntas en el vientre de mamá. Misma fecha de concepción, misma fecha de nacimiento, y son distintas en su pensamiento, en su gusto. Y entonces a veces ellas mismas, a veces la mamá las quiere vestir igualita. Y ya está en una edad donde Alejandra dice, Ya no mami, se van de aguante. no me quiero poner, hoy yo no me quiero poner faldita, hoy me quiero poner un jean, mami. Y entonces nos toca hacer ese ejercicio en la casa de poder, en la plenitud de llevarlas a las nubes, poder decir, hey, ¿te quieres como póntelo? Pues han tocado ¿Tú quieres dibujar? han Dibuja, tocado un fresco. tema muy importante porque a veces la gente y en los mismos hijos lo encaran a uno y le dice, papi, ¿cuál es tu hijo preferido? ¿Ah? O la gente de la calle, ¿cuál es el preferido? No me digas que no. Ey, yo a eso he llegado a una conclusión, que es que necesitamos ser tantos padres como hijos tengamos, porque cada hijo tiene una particularidad. Y Totalmente. entonces, ¿qué sucede?
Hay hijos que requieren más cercanía. Así es. Hay hijos que te consultan todos. Hay otros que no te consultan nada y que se va. Y cuando ya cometieron el error, ¿qué te dicen? Entonces tú necesitas ser un padre para cada hijo. Para cada matiz de ellos. Claro, y eso significa conocer a cada hijo, qué requieres de mí, en qué te puedo apoyar. Entonces no puedo ser el padre que voy a ser igualito para todo. No, que le voy a comprar 3 pantalones iguales, de pronto a uno no le gustó, ¿y por qué me voy a poner pantalón igual? Entonces, eso que tú acabas de decir es importante, ¿entender? Única, me estaba acordando de algo que nos pasó el otro día a mi esposa y a mí con Mauricio José, porque siempre andamos los 4 en el carro, pues de por ahí más nada. Las conversaciones y las cosas. Y un día nos montamos, íbamos a acompañar a Mau a un concurso de robótica. Él hace robótica y ha ganado premios nacionales y todo. Entonces se montó en el carro y parecía un viejo y dice, papá, por favor, pon piano clásico, o sea, la música. Y entonces mi mujer y yo nos miramos así, yo le puse la música, piano clásico. Entonces le dije, pero ¿y por qué pediste eso? ¿Por qué no lo pides cuando están tus hermanos? Dice, yo dejo que cuando ellos vayan en el carro pongan su reggaetoncito, pero ahora pon mi piano. Totalmente. Entonces, cada uno tiene un matiz. A veces el papá quiere que todos hagan match y que todos estén vestidos y no, el mundo no es así. Y oye, eso es un reto que tú ya debes comenzar a tener con Victoria, de que ella sea líder. A veces en el colegio le van a decir, está gordita, o está flaquita, y que ella pueda decir, sí, y me gusta cómo me veo. Entonces, hoy es un reto que como papá tenemos, y yo lo interpreto como una forma de llevarlos a las nubes. Y qué chévere que hayan definido eso. Yo les quiero agregar también, como para compartir mi parte de padre. En algún momento también entendí que el papá que lleva a las nubes es el papá que no quiere que sus hijos dependan de él. Okay. En algún momento, y me tocó, se los quiero compartir, que me parecía que tener el amor de mis hijos era sentir que ellos en cualquier momento necesitaban de un favor mío o que para hacer cualquier cosa necesitaran de mí. Semejante acto de egoísmo. Así es. Sí, entonces entendí que lo que necesito es estar a disposición de cuando mis hijos me requieren. A diferencia de depender de. Porque parece que los padres levantáramos una bandera y necesitamos, cuando mi hijo no me pide un favor, no estoy bien. Y cuando tampoco me lo pide, yo se lo quiero hacer y no me lo agradece después porque no es lo que él quiere. Entonces, menos dependencia, más amor, más autenticidad, eso nos llevaría a ser los papás de las nubes y a tener una nueva relación. Gracias, Mau. Gracias, Karen, por estar aquí en Desnudando Verdades. Hoy realmente un encuentro del amor, de la paternidad, de la maternidad, pero sobre todo pienso que un encuentro de almas. Gracias a ustedes. Gracias, Nica. Saludos a todos. Qué invitación tan bonita. Y ya sabes, los invitamos a que vean El Papá de las Nubes y que hagan el padre consciente. Padre cercano. Padre cercano. Que tiene que ver con el método Consciente, así es.